buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Va a depender del país donde estés viendo esta gran transmisión directa por todos los canales de Snapchat, de Facebook, de Twitter, de Instagram y desde YouTube. El día de hoy quiero comenzar primero deseándoles un año feliz 20, muy prodigioso, donde tengamos las capacidades para poder generar nuevos cambios, esa nueva articulación internacional a través de América Latina y donde cada uno de nosotros tengamos la capacidad y el fortalecimiento para hacer de América Latina y el mundo un lugar mejor. Ha habido muchos acontecimientos internacionales que caben la pena denostar. El primer punto, a nivel de toda la economía internacional, estamos viendo nuevos parámetros que están próximos a venir. También a nivel internacional, una posible guerra o un conflicto internacional con Irán y Estados Unidos. Y dentro de nuestro aspecto nacional, lo que se vendrá próximamente con las elecciones prepresidenciales hacia las elecciones presidenciales del año 2021. América Latina es un contingente de cambios. Vamos a cambiar muchísimo los panoramas y también se vienen nuevas prerrogativas en el tema de políticas públicas que nos van a abrir los ojos a los ciudadanos, porque si no cambiamos nosotros, no se va a cambiar absolutamente nada. En realidad, qué gusto me da poder compartir este pequeño mensaje del año 2020, porque vamos a tener grandes participaciones de grandes analistas políticos, no solo de América Latina, de Centroamérica y también de Europa. El día de hoy vamos a compartir un escenario muy especial con la catedrática, abogada y servidora pública de la República del Perú, como lo es Nelva Gutiérrez, actual secretaria de la Plataforma Suramericana de Políticas Públicas PLASUR en Perú. Con ella vamos a analizar muchos temas de la coyuntura de la República del Perú, vamos a analizar temas de política internacional, de política regional, también vamos a analizar mucho la importancia de la educación superior y la educación media en Perú y de sobremanera vamos a analizar algunos de los casos judiciales que en este momento están en boga, como es el caso de los temas económicos a nivel de los procesos integracionistas que en este momento se están conformando en toda América Latina. Cabe destacar esto como una gran introducción, que América Latina es un continente de cambios sustanciales. En este año 2020 vienen muchos países a formar parte de las elecciones. En septiembre del año 2021 son las elecciones en Chile. En el mes de marzo del año 2021 son las elecciones en Ecuador. Y así sucesivamente en Argentina, en Brasil, en Paraguay, pero sobre todo en esa cotejación de nuevos parámetros para acrecentar nuevas políticas públicas. Es también, y cabe destacar esa participación, porque en la mayor parte de colectivos nacionales como internacionales denostan la participación de la educación como el único motor que nos puede llevar a nosotros hacia el desarrollo. Ha habido muchas particularidades en este sentido, desde los estados con mayor inversión de política pública para sectores educativos y también de la participación de los ciudadanos con muchas especializaciones, participación para estudiar doctorados y eso fomenta muchísimo el desarrollo de nuevo talento humano y también de nuevo conocimiento. En este contexto, hablan muchos economistas de la participación de la nueva economía del conocimiento, aquella economía que nos permite tener ámbitos de carácter infinito, donde podemos nosotros generar como América Latina el primer laboratorio de vivencia, tanto social como científica, a través del estudio de la Amazonía, la participación de política pública que nos permita generar nuevos cerebros, en el sentido que no haya una fuga de cerebros, más bien dicho, América Latina tenga la propia capacidad para ir generando su propio conocimiento. Esto es muy interesante y esto vamos a analizarlo directamente con Nelva, porque la importancia de la educación en Perú es bastante grande. Podemos nosotros conllevar que alrededor de casi el 7% del PIB está totalmente redistribuido en muchos sectores de la población. La participación de ciencia y tecnología en el Perú es uno de los puntos focales más interesantes, porque se puede ir apremiando muchos puntos a favor que quizás vienen a ser como unos puntos favorables para muchos de los países que estamos en procesos y en vías de desarrollo.
Como en un segundo punto, nosotros podríamos analizar lo que en realidad está pasando en América Latina y en el mundo respecto a una conjunción de política pública muy necesaria para esa participación. De sobremanera dentro de los temas más interesantes y apremiantes para la integración latinoamericana. Y te damos una cordial bienvenida, Nelva, con un gran abrazo y un gran saludo del pueblo ecuatoriano y de América Latina que te está escuchando en este momento. Bienvenida, Nelva. Recapitulando el tema, ¿cómo le ves tú a nivel de las generaciones de América Latina, específicamente en Perú, el ánimo de estudiar, de superarse y cómo el conocimiento puede ser un motor de desarrollo para la República de Perú? Disculpa por esta red, que de verdad que el servicio no está tan buena. Un poco retomando, le decía que Perú ha mostrado mejoras en la evaluación de las pruebas PISA. Estamos creciendo poquito. Perú es se coloca dentro de los países de Latinoamérica que mayor ha mostrado el crecimiento en el conocimiento, pero sin embargo creo que la educación media termina cortando, termina haciendo esa brecha que todavía no permite que los estudiantes logren ingresar a la educación superior. Entonces ahí hay como una brecha corta donde los los estudiantes secundarios tienen que todavía hacer la transición, o lo llamamos la academia, ¿no? Las preuniversitarias. Hay todo un esfuerzo a nivel del Ministerio de Educación por hacer ese match, esa conexión, que los estudiantes de educación media sí puedan empalmar con las mismas a la educación superior, ¿no? Se está modificando la currícula educativa, pero lo más importante durante el 2018 lo que hemos tenido es la reforma universitaria. En 2015 se ha promulgado una nueva ley universitaria y con eso ha traído consigo nuevos cambios, ¿no? Implica un poco cambio en el sistema. Se ha creado la Superintendencia Nacional, la SUNEDU, que lo llamamos acá, cuya función es acreditar a las universidades, la educación superior, para ver qué tanto brinda la calidad en el servicio de los estudiantes. Es decir, si los estudiantes cumplen su objetivo, les permite desarrollar sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas como profesionales que van a servir al desarrollo del país, ¿no? Y en ese sentido, de las 123 universidades, tanto públicas y privadas, que tenemos en el país, de las cuales solo 87 universidades han logrado licenciarse. ¿Qué quiere decir? Las condiciones básicas de calidad, o sea, ¿eso qué nos quiere decir? Porque de las 123, 87 sí han logrado licenciarse, pero las 36 universidades no. Y hace poco se cerró una universidad que es grande, representativa, que está a nivel de todas las regiones, casi tiene muchas filiales, que es la Universidad Alas Peruanas, que alberga un promedio de 165.000 estudiantes. Casualmente, la semana pasada se negó el mes pasado, en el mes de diciembre, se negó su licenciamiento. Quiere decir que no ha cumplido con las condiciones básicas, lo llamamos entre comillas, de calidad, y prácticamente las universidades privadas se han convertido en un sistema más de negocios, ¿no? Si quisiéramos llamarlo más fríamente. No están cuidando la calidad educativa, las condiciones básicas, mínimas de infraestructura, de currículo, de los cursos obligatorios, ¿no? Que tienen que llevar, y casualmente no cumplen. Han tenido que ser cerradas. Si bien es cierto, las universidades, bueno, están un poco cuestionando este proceso, pidiendo igualdad de condiciones, que les den una segunda oportunidad, a pesar que desde 2015 ya empezamos con este proceso. Han tenido bastante tiempo un poco para nivelar, para implementarse, y ahora los 165.000 estudiantes que prácticamente se encuentran estafados, ¿no? Se podría decir, porque ellos vienen matriculándose, pagando la mensualidad, llevando los cursos, y a la larga la universidad no ha sido acreditada. Entonces, esta universidad y a las que no han sido acreditadas tienen la obligación de cerrar y ya no admitir nuevos ingresos. Les han dado un plazo de 2 años para que estos estudiantes puedan acomodarse a las nuevas universidades que sí están licenciadas. Creo que este es un proceso importante que el Perú ha emprendido, porque al menos así aseguramos la calidad en la educación, al menos lo básico. O sea, no es tanto la exigencia a nivel competitivo, porque si podemos hacer una comparación en América Latina, ninguna universidad de Perú está dentro de los 5 o los 10 primeros, ¿no?
Mira Entonces que nos esto, falta mucho, hay una brecha bastante amplia, considerada, y que necesitamos impulsar. Esperemos que esta reforma universitaria sí nos impulse, nos ayude de alguna manera ubicarnos al menos entre los primeros o dentro de las demandas exigidas a nivel de América, ¿no? Así que estamos en ese camino, ya empezamos con la reforma universitaria, con la educación básica se está intentando hacer lo mismo, se está trabajando con un nuevo currículo nacional de educación con miras hasta el 2030. Esperemos que estos cambios también sean aceptadas, ¿no? Como toda reforma sabemos en el país, y básicamente en el Perú, que somos un país que protesta por todo, siempre estamos ahí con muchas manifestaciones. Es raro ver en el Perú que no haya manifestaciones, entonces siempre las reformas traen consigo un poco de resistencia, un poco de negativa, ¿no? De esta parte de las entidades que tienen que implementar. Así estamos en educación en el Perú. mira que esto es muy interesante porque la misma realidad de Perú, que generalmente nos vamos unos 20 años atrás en el Perú, este tipo de políticas públicas que generaban, más bien dicho, negocios en el tema educativo, es algo que en realidad fue de la década de los 80, principios de los 90, como un dato coyuntural para nuestra audiencia. Eso se generó a través de la política pública más retardataria de toda América Latina. Es por eso que se generaron, más bien dicho, hubo una destrucción de generaciones en América Latina, y eso es lo mismo que nosotros pasamos en Ecuador en el año 1990, llegando a los 2000, cuando muchas de las instituciones de carácter educativo hicieron todo menos generar política pública, pero claramente está en la estandarización, en la nueva generación de aditamentos, tanto a nivel jurídico como educativos, como una reforma universitaria. Se van a promulgar nuevos estamentos que permitan el mejoramiento de la calidad educativa, una muy buena estandarización de universidades, porque sabes perfectamente que a nivel suramericano es muy necesario abarcar los niveles de calidad educativa. Muchas personas, muchas instituciones tendrán miedo, y quizás en el sentido de las evaluaciones a nivel educativo, pero son muy necesarias. En el caso ecuatoriano tenemos la prueba Ser Bachiller, tenemos la UNAE. Conversaba hace pocos instantes con nuestra audiencia de lo que existe aquí a nivel del Ecuador como la Universidad Nacional de la Educación, una universidad que genera nuevos maestros, no a nivel de pedagogía, sino a nivel totalmente colateral con el ambiente universitario, académico y secundario. Pero bueno, el tema de la educación es muy interesante, pero mucho más allá de eso, me encantaría saber cómo están los conflictos dentro de Perú. Esa situación de la sociedad cambiante, es una sociedad totalmente vertiginosa a los cambios. ¿Cómo están ese tipo de conflictos en tu país? Sí, como comentaba hace rato, es raro que en el Perú no tengamos protestas, no tengamos marchas. Los conflictos en el Perú siempre están latentes. Según un informe de la Defensoría del Pueblo del año entre 2008 al 2018, o sea, prácticamente en 10 años, hemos tenido 11.600 manifestaciones, 11.600 protestas, por distintos motivos. Y según el dato, a ver, permíteme leer por aquí, la mayoría de estos conflictos más está en el lado de los conflictos socioambientales, que equipara el 78.2%. Aquí está dentro la minería, los hidrocarburos, la energía, otros, ¿no? Entonces, la gran cantidad de los conflictos que tenemos en el Perú más va para los conflictos socioambientales. Ahí tenemos un 5.7% que son asuntos ya más de gobiernos regionales. Tenemos asuntos de gobierno nacional también, tenemos un 2%, y el otro son los conflictos territoriales, ¿no? La demarcación territorial, que también hace un 2.3%, y asuntos de gobierno nacional, que hace el 1.1%, ¿no? Entonces, a nivel, en asuntos de gobierno nacional, tenemos también el tema educativo, ¿no? Así como les hablaba de la reforma, también, así como exigimos calidad educativa a los docentes están pidiendo ahora un aumento, un incremento remunerativo. Por ejemplo, a nivel de educación que te podría comentar, ellos están pidiendo que se les incremente su sueldo remunerativo, que equivale a una UIT por mes, ¿no? Entonces, una UIT, hablamos aquí, nuestra moneda es en soles, 4.350, que al cambio en dólar sería como 800 y tantos dólares, ¿no? Entonces, ellos
quieren que ese sea el sueldo de un maestro de educación básica. Pero entonces, como por contraparte, el Estado le dice, perfecto, tú quieres incremento remunerativo, pero entonces necesitamos garantizar la calidad en tu trabajo. Entonces, se ha diseñado la evaluación de desempeño docente, que implica que los docentes tienen que ser evaluados y según ellos se van a ir ubicando, van asumiendo. Entonces, ese es el conflicto mayoritario que ahora tenemos, que justo se está movilizando en esta semana, son los docentes. Están pidiendo su contratación docente, el incremento remunerativo. Entonces creo que por este periodo los conflictos en el Perú están un tanto segmentados, mapeados por fechas, ¿no? Entonces, enero, febrero, marzo tenemos los conflictos de los docentes. Piden incremento, piden contratación, ampliación de plaza, ampliación de cobertura, ¿no? Entonces después de marzo ya vienen los trabajadores administrativos. Lo mismo, más el tema también va por el tema económico, cuando le reclaman al gobierno que define mayor presupuesto para la educación, que incremente el PDI, y seguidamente, pero los conflictos socioambientales están ahí latentes, que no sabemos en qué momento van a estallar, van a salir a manifestarse, ¿no? Entonces, el Perú siempre, a los peruanos nos sobran razones para protestar, nos sobran razones para irnos movilizando. Si bien es cierto, la economía ha crecido sostenidamente desde casi 2 décadas, ¿no? Está creciendo, pero no es lo suficiente. Entonces las excusas siempre vamos a tener los peruanos, y a veces nos preguntaban, ¿no? Si bien es cierto, nuestros países vecinos, Chile, Ecuador, Argentina, era Ecuador, no, Colombia, Ecuador también ha estado, ¿no?, en manifestaciones el año pasado. Y dice, ¿y el Perú por qué no estalla? O sea, ¿qué pasa en el Perú que no salen o son excluidos del baile de los que sobran, ¿no? Que es el tema, la canción emblemática en Chile. Entonces decía, ¿qué pasa con el Perú? ¿Por qué no ha estallado? Lo que pasa, creo que nosotros hemos tenido focos de despegue, se podría decir un poco, donde los peruanos han sabido quizá canalizar. Y uno de ellos ha sido el año pasado nuestro cierre del Congreso, ¿no? El 30 de septiembre creo que ha sido un año histórico para el Perú, donde luego de tantos reclamos, de tantas demandas, el presidente Martín Vizcarra ha decidido cerrar el Congreso, disolver el Congreso, y han habido muchas razones también, ¿no? Y donde el pueblo peruano, lejos de salir a manifestar, esta vez han poblado las calles, todas las ciudades a nivel regional para celebrar este cierre del Congreso. Ha sido histórico, el 2018 creo que ha sido un año de altibajos, un año también de victoria, ¿no?, a nivel política, porque los ciudadanos finalmente son los beneficiarios, finalmente son los que deciden, si bien es cierto dan el voto, pero también tienen la decisión de quitarlos. Y creo que políticamente los peruanos están madurando. Podemos decir que de verdad que nunca antes la constitución política del Perú había sido estirada, planchada y abierta tantas veces para consultar si era legal o no el cierre del Congreso. Ahora que sigue, ¿no? Entonces, el Perú sí tiene razones, el conflicto está ahí, tenemos varios motivos, y una de ellas es que ahora pronto ya tenemos las nuevas elecciones para este Congreso. De los 130 congresistas, solo tenemos prácticamente por estos 4 meses que va a funcionar el Congreso de la Comisión Permanente, ¿no? Ya no el Pleno del Congreso donde están los congresistas, sino el Pleno, que ya tienen facultades pues reducidas, ¿no? Ya no pueden legislar, pueden aprobar presupuestos, pero ya de manera más limitada, ¿no? Entonces, ahora estamos igual a la espera, aún también en ascuas podemos decir, porque tenemos un tribunal constitucional, porque tenemos una demanda donde los congresistas nos están pidiendo al Tribunal Constitucional que declare que esto ha sido un golpe de Estado, que el Congreso ha sido el cierre del Congreso ha sido irregular, entonces por ende que dicte que es ilegal, ¿no? Entonces que estas elecciones se invaliden. Los peruanos el 26 de enero vamos a votar con la duda de que si es legal o no es legal, porque el tribunal aún no se ha pronunciado al respecto. En este sentido, mi querida Nelva, me encantaría y nos encantaría que nos puedas plantear cómo está el tema político para las elecciones de Perú. Las elecciones, tomando en cuenta que ya ha habido 4 expresidentes sentenciados por tema de casos de corrupción, pero en esa transformación del
poder político en Perú, ¿cómo está apremiante para las nuevas elecciones que se vienen en tu país? Porque hay actores que son muy interesantes en tu país. ¿Cómo va a ir ese punto? Sí, claro, como te comentaba, ¿no? Por el cierre del Congreso, ahora el 26 de enero tenemos elecciones solo para los congresistas, ¿no? Los parlamentarios. Tenemos que elegir a los 130 para parlamentarios, pero las elecciones presidenciales todavía va a ser el 2021. Ahora con este tema de los destapes de corrupción, el tema toda América Latina, bueno, que estamos con esto de Odebrecht, ¿no? Las influencias, Lavallato, entonces desde el año pasado, en julio, hemos tenido el primer destape de los audios, de los actos de corrupción que había empañado prácticamente a la mayoría de nuestras autoridades, ¿no? Y muestra de ellos, como comentabas, tenemos nuestros cuatro últimos presidentes de la República presos con procesos judiciales. Tenemos a Alejandro Toledo, que está preso en los Estados Unidos, con orden de extradición. Justamente se le acusa de haber recibido como 40 millones por el tema Lavallato. Tenemos al expresidente Alan García, que cuando fueron a detenerlo, porque tenía 10 días de detención preliminar, se suicidó. Tenemos a Ollanta Humala, que ha sido también el expresidente durante la época de 2011-2016, que junto a su esposa ya estuvieron detenidos con la detención preventiva, pero han salido ahora con comparecencia, pero igual tienen impedimento de salida. Y ahora el último presidente que ha sido vacado es Pedro Pablo Kuczynski, que por la edad no puede cumplir la prisión preventiva, pero sí tiene arresto domiciliario. Entonces prácticamente los presidentes que han pasado por el Perú están inmiscuidos en los actos de corrupción. Entonces los partidos políticos a lo que ellos conformaban prácticamente ahora están cuestionados. Hay una campaña muy fuerte en el Perú para no votar por esos partidos que están agrupando o están llevando en sus filas a los candidatos al Congreso. Incluso hay una campaña muy fuerte para que se vicien. Tenemos una lista casi de 30 partidos políticos que han sido inscritos para estas campañas electorales. Pero casualmente, si el Congreso ha sido cerrado justamente porque ya la ciudadanía rechazaba a sus congresistas, pero estos congresistas cuestionados terminaron insertándose en estos nuevos partidos, ¿no? Forman la lista número 1, la 2, prácticamente los 5 primeros que por una política de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones, por el voto mayoritario, pasa la valla el partido y después pasa el voto preferencial de los congresistas, ¿no? Entonces, estos congresistas cuestionados que ha sido cerrado, que ahora nuevamente están siendo reelegidos ya con nuevos partidos, casualmente quizá pasen la valla, logren ingresar. Entonces la ciudadanía se siente burlada y dice, ojo, hemos cerrado el Congreso porque no queremos a estas personas. Y ahora ellos se burlan de nosotros, volviéndose a insertar en nuevos partidos, cambiándose de camiseta, entonces posiblemente pasan la valla, ¿no? Entonces hay una campaña muy fuerte para que justamente se vote en blanco o se vicien los votos. Están tratando están reapareciendo nuevos partidos chiquititos que en verdad no eran visibles en las campañas anteriores, tales el Partido Morado, y algunos partidos que no quisiera comentar, pero son partidos pequeños que prácticamente están saliendo un poco a la palestra porque se tiene que no están llevando en sus filas a estos excongresistas, están llevando un poco a profesionales que no estaban en la vida política o que están saliendo recién en estas campañas, ¿no? Entonces, la campaña muy fuerte para ya no votar por los partidos políticos ya caseros que ya venían en campaña desde hace años, ¿no? Entonces, es muy fuerte. Ahorita veremos, este 26 de enero será un reflejo de qué tanta conciencia ha adquirido los ciudadanos, porque por el voto responsable, el voto informado, entonces ahí vamos a ver el reflejo de la ciudadanía que en verdad ha tomado conciencia, que ahora más que nunca podemos decir que los peruanos sí están pidiendo a gritos que se modifique la constitución política, que haya cambios sustanciales en nuestra manera de organizarnos a nivel de Perú. Este 26 será el reflejo de los congresistas y ya en realidad también se quedan muy cortos, ¿no? Ellos asumen en enero, en febrero asumo que ya deben estar juramentando, asumiendo su cargo, y para el 28 de julio del 21 ya tenemos nuevas elecciones. Entonces es un tiempo muy corto, prácticamente para completar el periodo, ¿no?, de 5 años que teníamos, ¿no?
Entonces, muy corto el partido, es una prueba, muchos de los partidos políticos están un poco probando qué tanta aceptación van a tener, si van a pasar la valla, porque también muchos están preocupados que no van a pasar la valla, ¿no? Entonces, quizá ahorita estamos más concentrados en estas campañas electorales para congresistas y seguramente después de eso venimos ya con la campaña presidencial, que ya se están calentando motores, ¿no? Que ya están aprovechando los candidatos también para salir a hacer sus campañas, sus propagandas, ¿no? Si bien es cierto, a nivel de las elecciones también tenemos una reforma, y por ser tan corto ahora las reglas de juego siguen siendo con las anteriores, pero asumo que para el siguiente ya vamos a tener ya nuevas reglas de juego, ¿no? Para las elecciones. Así estamos por ahora. Mira que esto es muy interesante, ¿no? Porque en el año 2021 ustedes van a elecciones. Veo que ya existe una cotejación del tiempo electoral con el tiempo político, la participación de cada uno de los sectores de la sociedad para enrumbarse a nuevos procesos de desarrollo va a ser un punto muy focal. Es lo más probable que el tema de las elecciones de Perú del 2021 sea Perú en jaque, o América Latina en jaque, porque es lo mismo que va a pasar aquí en Ecuador. Tenemos en el año 2021, recientemente te comento, y para todo nuestro público de América Latina, recientemente hubo una modificación al Código de la Democracia en Ecuador, donde se cambian por completo la asignación de escaños para los asambleístas, que viene a ser el símil para ustedes como congresistas, y las participaciones van a venir con un nuevo juego político, donde en realidad las fichas más presenciales ahora se van a enrumbar de lo que antes era el Ecuador, es decir, la elección por provincias, más no por distritos. Se eliminan los distritos y se viene un nuevo proceso electoral para toda América Latina. En este sentido, mi querida Nelva, nos encantaría, a modo de mensaje y al mismo tiempo de reflexión, cómo los jóvenes de Perú se están preparando para las elecciones en América Latina y en todo el mundo, y esto es a contexto más regional, porque es muy necesario cambiar nuestras generaciones. Si las generaciones, hablamos de 2 generaciones atrás, ya fueron perdidas, en nosotros está el cambio de un nuevo paradigma de desarrollo, y sobre todo, ¿cómo se están preparando para esos nuevos momentos democráticos? En efecto, los jóvenes de ahora ya han tomado conciencia de que tienen que ejercer su ciudadanía, y su participación activa ya es muy notorio. En el Perú tenemos afortunadamente una ley que exige que estos partidos políticos que lleven en sus listas la cuota joven y la cuota género, ¿no? Que tengan siempre una cuota de mujeres y una cuota de jóvenes. Entonces, eso obliga a los partidos políticos de alguna manera también dar espacio, dar apertura para que estos jóvenes puedan insertarse, puedan hacer una vida política desde temprana edad. Entonces yo creo que eso ha sido un buen avance, porque si bien es cierto, todavía el Perú sigue siendo una ciudad machista, un país que todavía tiene resistencia a cambio, donde tenemos altas tasas de feminicidio. El año 2019 prácticamente hemos cerrado con una tasa bien alta, en comparación de los años anteriores, 167 feminicidios, y entonces los jóvenes están teniendo una participación bastante activa. Se nota a ellos que ya están liderando las listas. Tenemos alcaldes provinciales muy jóvenes. Tenemos el alcalde de una provincia que tiene 22 años, es el alcalde más joven que tenemos. Y tenemos mujeres, si bien es cierto, poca participación todavía, pero ya se nota su activa insertación, ¿no? Entonces los jóvenes ahora son los de la nueva fuerza, los del relevo generacional, que tienen que estar corriendo, es decir, que tienen que estar insertándose rápidamente, están dando las políticas, y sobre todo que tienen mucha energía, ¿no? Entonces la comparación, si bien es cierto, en los viejos está la experiencia, pero los jóvenes tienen la energía, ya tienen la sabiduría, tienen el conocimiento para que puedan hacer una vida política. Tenemos desde la educación básica, y es interesante resaltarlo, desde la educación básica tenemos una práctica de designarlos a alcaldes, regidores y líderes estudiantiles, que lo llamamos el ARLE. Entonces, desde ahí, desde los colegios, los chicos ya saben, entre ellos eligen a su alcalde, entre ellos eligen a sus representantes a nivel de las instituciones educativas. Entonces hacen encuentro entre alcaldes estudiantiles,
Entonces hacen los mini parlamentarios que lo llamamos, ¿no? Los mini congresistas. Entonces, desde temprana edad, ellos ya están sabiendo cuáles son las funciones, qué es lo que tienen que hacer. Finalmente, creo que los jóvenes están tomando conciencia de que su participación es importante, porque ya no podemos decir ahora que los niños y los jóvenes son el futuro del país, sino ellos son el presente, ¿no? Entonces en el Perú se está viendo mucho esto, y sobre todo por estos últimos acontecimientos. Ya nos hemos cansado de los políticos viejos, de las caras conocidas, de los que siempre están en la reelección. Entonces ahora hay nuevos cuadros. Esperemos que estas últimas campañas sirvan para que haya una mayor concientización, ¿no? Que se abran nuevos espacios, que se vea ya estos rostros nuevos con ganas del cambio que realmente necesita el Perú. Tanto daño le ha hecho al país estos políticos viejos, en realidad ya históricos, que no se renuevan, que creen ser dueños de lo que se hace en el país, ¿no? Entonces, los jóvenes en verdad están teniendo un buen impulso, se están organizando, están compitiendo, están ingresando a la vida política, y eso es muy bueno para nosotros. Creo que en América Latina también va así, ¿no? O sea, el Perú ya está reaccionando, entonces creo que también es el reflejo a lo que está pasando a nivel de nuestros países vecinos, ¿no? Que no nos estamos quedando, y creo que vamos en buen camino. Eso es muy interesante, y en realidad nosotros agradecemos muchísimo tu participación, esperando que no va a ser esta ni la primera ni la última vez donde tengamos ese gran análisis de Nelva. Y en realidad te agradecemos, y desde mi parte, desde Ecuador, de la República del Ecuador, de toda América Latina y el mundo, te deseamos un feliz año 2020, y también te comprometemos para nuevas participaciones en Conexión Global, donde vamos a tener mucha tela por cortar, como bien se diría, con las elecciones del año 2021 en Perú, con las elecciones del año 2021 en Ecuador, y donde todos los jóvenes vamos a hacer nueva historia, vamos a retomar los procesos, pero de sobremanera vamos a ejecutar los procesos. Muchísimas gracias por tu participación, mi estimada Nelva, y esto ha sido todo por el día de hoy. Para toda América Latina y el mundo, les ha saludado Santiago Morales en Conexión Global, tu programa de relaciones internacionales e integración latinoamericana. Nos estamos viendo pronto y nos vemos en el próximo episodio de Conexión Global. Muchas gracias, Nelva, un gran saludo y nos vemos la próxima semana. Sí, muchas gracias.